dado cuenta de por qué, ¿no? Que la magnitud de enfermedades que causa y además hay una característica que ellos comparten que es muy importante, que ahora lo vamos a ver. Entonces, jóvenes, vamos a ver muy bien, entonces vamos a ver en esta primera parte a estos bacilos gram negativos no fermentadores. Específicamente solo vamos a revisar dos de ellos, que es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, ¿no? Especies de Acinetobacter. No vamos a revisar otras porque no está como parte de la práctica, sin embargo, no son los únicos bacilos gram negativos no fermentadores de importancia médica actualmente. Los hay otros como Burkholderia, por ejemplo, que es bastante importante también. Vamos a luego comentar brevemente al respecto. Y bueno, en cuanto a los bacilos gram negativos no fermentadores jóvenes, ¿qué características microbiológicas podríamos mencionar? Aquí empiezan sus participaciones. En general, no de ambos, de Pseudomonas y de Acinetobacter. Kiara. Bueno, son móviles porque tienen flagelos y también oxidasas positivos. Oxidasas positivos, ya. ¿Algo más? ¿Todos serán móviles, todos serán oxidasas positivos? Gracias, Kiara. Carlos. No todos, otra característica que iba a mencionar es que, por ejemplo, para no fermentadores la pseudomonas es catalasa positivo y la gamona no es catalasa positivo, tiene compañeros que tienen flagelos, son bacilos gram negativos también. Por ejemplo, el Arcobacter me parece es un bacilo turbado. Y es Acinetobacter. Arcobacter. Ya, pero hoy vamos a revisar Acinetobacter y Pseudomonas. Sí. Ok, ya, gracias, Carlos. Pues, muy bien. Daily. Sí, doctor. Como mencionaron mis compañeros, son bacilos gram negativos, son móviles porque presentan flagelo, aerobios, la mayoría, aunque también estaba leyendo de que en algunos casos, pero mínimamente pueden también realizar fermentación, ¿no?, de los carbohidratos. Ok, ya, Jorge. Bueno, sí, también quería mencionar, en ambos casos leí que están relacionados con infecciones nosocomiales, ¿no? O sea, que se dan en el ambiente hospitalario, ¿no? Y en el caso de Pseudomonas, y que estos son patógenos oportunistas, ¿no? Y me parece que en el caso de Acinetobacter, está relacionado con la ventilación mecánica, ¿no? Neumonía por ventilación mecánica, ¿no? Ok, gracias. Alison. Bueno, también quería resaltar que son multidrogos resistentes. Estaba viendo que mayormente son aerobios estrictos y está muy desarrollado en personas inmunocomprometidas, algo así estaba leyendo, por eso serían nosocomiales, por lo tanto. Así es, gracias. Trujillo. Buenos días. Sí, doctor. Creo que mencionó más que todo de forma general, ¿no?, los bacilos gram negativos. Y creo que podría mencionar de repente la presencia de liposacáridos, ¿no?, que funciona más que todo como una endotoxina, si no me equivoco. Ok, gracias. Jenny. Bueno, complementando lo que dijeron mis compañeros, también podría decir que se menciona que son ubicos. Esto quiere decir que pueden estar en cualquier lugar. Es por ello que se les considera de gran importancia, más que nada cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias. Y también son, por así decir, no son exigentes. Es por ello que vamos a poder cultivarlo en lagares nutritivos. Y, o sea, por eso, más que nada, creo que de manera global no son exigentes. Eso podría agregar. Ok, gracias. Sí, no, aquí les he puesto algunas características generales de ambos, en general de los bacilos gram negativos no fermentadores. Importantísimo es que no forman esporas, son aerobios estrictos. Hay un porcentaje muy pequeño, como dijo su compañera, una de sus compañeras, que podrían tener alguna otra vía para poder hacer la fermentación, por ejemplo. Entonces,
pero en general son no fermentadores de carbohidratos. Lo pueden hacer por otra vía metabólica, ¿sí? Sobre todo por la oxidación, que es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no son esporulados, pero sin embargo tienen otro mecanismo por el cual ellos pueden perpetuarse, ¿no es cierto?, en ciertas estructuras, porque justamente ya mencionaron que ellos van a estar colonizando ventiladores mecánicos, sondas, ¿no es cierto?, también catéteres, o también algunas veces también van a estar colonizando algunas prótesis, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, jóvenes, ¿cuál es su importancia? Bueno, antes de pasar aquí, entonces, las características microbiológicas, es importantísimo entonces que ustedes recuerden que ese tipo de patógenos, ¿no es cierto?, actuales, se pueden encontrar en muchas superficies, pueden estar, como lo dijo su compañera Jenny, son ubicuos y pueden estar en diferentes en lugares, ¿no es cierto?, donde lo podemos encontrar. ¿Cuál será su importancia médica, jóvenes, actualmente? Por lo menos dos vamos a estudiar, hemos dicho el día, ¿no? Dos géneros de las cantidades de bacilo gram negativos no fermentadores que existen, ¿no? ¿Qué importancia tendrán, jóvenes? Por ahí alguien ya mencionó, ¿no?, que son oportunistas, ¿no es cierto? Causan infecciones intrahospitalarias, sí, es cierto. ¿Qué más? Alguien mencionó que también causa ese tipo de infecciones respiratorias que están asociados a ventiladores mecánicos, es otra característica. ¿Qué más, jóvenes? ¿Algo más que se podría mencionar? En cuanto a pseudomonas, por ejemplo, específicamente, bueno, aquí características generales, ¿no?, de los que usted ya mencionó, ampliamente distribuidos, causan infecciones oportunistas, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo, ¿no? Su multidrogoresistencia, que alguien ya lo mencionó por ahí. Y en ellos es mucho más importante porque como tienen una resistencia natural a ciertos fármacos, además tienen la facilidad de adquirir genes de resistencia por diferentes mecanismos, ¿no? Por lo tanto, ellos pueden tener varios mecanismos de resistencia a una misma familia de fármacos por los cuales está haciendo su efecto, ¿ya? Eso es la importancia en salud pública actualmente, ¿no?, sobre todo su resistencia. Entonces, jóvenes, si nos vamos a abocar específicamente a Pseudomonas aeruginosa, ahora sí, solo hablamos de Pseudomonas, y algunas de estas características usted ya lo mencionaba. Bacilo gram negativos, ¿cierto? Es lo típico. Son móviles, también ya lo había mencionado, por flagelos lofótricos. Y recuerden esto, es oxidasa y catalasa positivo. Pseudomonas aeruginosa. No forman esporas, ya lo habíamos mencionado, pero sin embargo sí forman biofilm, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué importancia tendrá que formen biofilm en el caso de pseudomonas? ¿Por qué es importante que mencionemos y recordemos que forman biofilm? A ver, Jorge. Bueno, esto se relaciona con su resistencia a antibióticos, ¿no? Y también les permite resistir a condiciones de hipoxia, ¿no? Sí, es cierto. Jenny. Bueno, también creo que está leyendo, doctor, que tiene que ver también con su adherencia, es decir, que se pueda adherir a superficies, y creo que también para su comunicación mediante señales químicas, si no me equivoco. Sí. Alison, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Estaba también viendo que le permite resistir con tratamientos antimicrobianos y también lo protege del estrés ambiental. Así es. Entonces, sí, ¿no, joven? Entonces, ¿qué capacidad tienen estas bacterias, no? Entonces, a ver, estas bacterias hace unos 20 años normalmente estaban en la naturaleza, ¿no? Que es como los encontramos. Si ustedes revisan, cuando tengan tiempo, sobre pseudomonas, acinetobacterias, en general, bacilo gram negativos, la historia de ellos son bacterias que normalmente están muy distribuidas en la naturaleza, en diferentes superficies, en diferentes climas inclusive, ¿no? Entonces, ¿cómo es que inclusive lo podemos encontrar de pseudomonas? Van a ver ustedes de que se puede encontrar colonizando ciertas partes del organismo humano, axilas, por ejemplo, a la parte de
de la ingle también, y es así como llegan, ¿no? Muchas veces llegan por arrastre a este tipo de ayudas, como son, por ejemplo, las sondas. Por ejemplo, si uno coloca una sonda Foley, por ejemplo, a nivel de la uretra, si no hace una buena asepsia, obviamente podría estar arrastrando este patógeno y es como ingresa en este caso a la sonda, ¿no? De la misma manera podría ingresar a un catéter, podría ingresar también a otras ubicaciones. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Es quedarse ahí, ¿no? Perpetrarse. Entonces, claro, ellos no forman como otras bacterias su forma de resistencia para poder seguir vigentes a pesar de condiciones adversas, sino más bien ellos se agrupan en una comunidad y empiezan a formar una capa, ¿no? Que los va a cubrir. Ese es el biofilm. Y claro, hay una comunicación que se llama quorum sensing, se llama, ¿no? Esa comunicación química que existe entre ellos es como si las bacterias conversaran por métodos químicos, ¿no es cierto? Y es así como ellos establecen toda una comunidad. Entonces, esas estructuras, esa sonda, por ejemplo, va a estar colonizado totalmente por estas bacterias, ¿no? Que es claro, uno podría llevar a tratamiento y todo, pero no hace efecto porque justamente tiene esta barrera protectora, el biofilm. Importantísimo, ¿no? Para ellos. Entonces, por eso es que decimos que este tipo de infecciones son como efecto de estar dándole sobrevida a ciertos pacientes, ¿no? A quienes se les va a colocar sondas, catéter, o aquellos que viven con respirador, con ventilación mecánica, fácilmente ellos podrían ingresar, ¿no? Otra característica que tiene Pseudomonas jóvenes, y es importantísimo, y algo que no lo mencionaron, es importante que recuerden, es que secretan sideróforos, ¿no? Por lo tanto, producen pigmentos. Y ahí esto es una característica muy saltante de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, produce un pigmento un tanto verdoso, es la pioverdina, también se le llama fluoresceína. Cuando es más bien un azul verdoso es la piocenina, y un pigmento rojizo es la piorrubina, ¿no? Entonces, esto se produce en sideróforos, por lo tanto, se van a difundir en los medios de cultivo, por ejemplo, en el laboratorio, y es como lo vamos a observar. Entonces, teniendo claro sobre estas características de Pseudomonas aeruginosa, ¿cómo se realiza el diagnóstico microbiológico, jóvenes? Si hemos dicho que están presentes, a ver, ¿qué causan? ¿Qué causa Pseudomonas? ¿Es el mayor causante de qué? Pseudomonas aeruginosa. Primero, de una infección respiratoria, ¿no es cierto? Pero a nivel nosocomial. ¿Recuerdan ustedes aquella infección respiratoria que era causada por un coco, pero era a nivel de la comunidad, ¿no es cierto? Y es una infección a nivel de tracto respiratorio inferior, y es causada por el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Neumonía en la comunidad. Entonces, el mayor causante de neumonía, o sea, afecciones neumónicas a nivel intrahospitalario, Pseudomonas. ¿Ya? Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? ¿Cuáles serían las muestras probablemente que tengamos que obtener, de las cuales se haga todo el procedimiento microbiológico? ¿Qué muestras, jóvenes? ¿Qué hará? Bueno, sí, una de las muestras puede ser el esputo, en casos de neumonía, ¿no? Con pacientes tal vez con fibrosis, o también en sangre, tal vez. Ya en esputo o en alguna muestra respiratoria, cuando estamos a nivel de una infección respiratoria, ¿no? En sangre, ¿será posible identificarlo? ¿Por qué? ¿Podría ser caso de sepsis? Claro, ¿no? Efectivamente. Es importante que ustedes recuerden que esta bacteria también puede complicarse con casos de sepsis, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, jóvenes. A ver, vayamos a ver. A ver, aquí presentamos el material que veríamos si estuviéramos en la presencialidad. ¿Qué es lo primero que vemos? Un gram, ¿no? En el gram, ¿cuáles son sus características, jóvenes, en el gram? Jenny. Bacilo gram negativo, doctor.
Pero no sé si es que ahí se pueda, no creo que se logre ver, pero creo que se mencionaba también lo de los flagelos. Entonces, bueno, en esta imagen, desde donde yo lo puedo ver, no lo veo, pero creo que era importante mencionarlo. Recuerden que con el Gram no podemos observar flagelos, ¿no? Y entonces, porque son estructuras tan delgadas que no se van a colorear bien con el Gram. Entonces, pero sí vemos que son bacilos Gram negativos y que tienen como característica una prueba que hemos colocado aquí, ¿no? Para diferenciarlo de los otros bacilos Gram negativos que hemos venido estudiando hasta hace unas semanas, ¿no? Que inclusive va a ser motivo de su examen, de este segundo examen, de los enterobacterales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué prueba es esta, jóvenes? ¿Alison? La oxidasa positivo. Claro, son oxidasa positiva, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo que recuerden eso, ¿no? Lo va a diferenciar de los otros bacilos Gram negativos. Claro, porque hay algunos enterobacteriales que podrían causar infecciones muy parecidas a ellos, ¿no? Que también son un tanto oportunistas, como Klebsiella, por ejemplo. Puede causar infecciones nosocomiales y algunas E. coli también, ¿no? Entonces, es importante diferenciarlos. Los diferenciamos entonces por la oxidasa. A ver, los medios que ustedes observan aquí, jóvenes, ¿se hacen la idea de qué medios son, más o menos? A ver, vamos con Beca. Sí, bueno, voy a contar uno para que mis compañeros también comenten. De repente, como dijimos, este Pseudomonas no es exigente, ¿no? Entonces podría crecer fácilmente en lo que vendría a ser la primera imagen, un agar nutritivo, ¿no? Así es, gracias, sí. Y que sería el primero que vemos aquí a la izquierda, ¿no? A ver, Jenny. Bueno, yo quería más que nada comentar el tercero, que es el agar cetrimida. Bueno, aquí se menciona que se tiene un agente catiónico que va a ser un inhibidor. Y, o sea, tiene un inhibidor y aparte también vamos a ver lo de la coloración de las colonias. Este agar también, por ejemplo, no va a permitir que otras especies de Pseudomonas proliferen, como es la aeruginosa, perdón. Entonces, creo que más que nada eso. Ok, gracias. Jorge. Bueno, sí, entonces, bueno, el del medio sería el McConkie, ¿no? Me imagino por su fondo como amarillo, ¿no? Y bueno, y también, y el color verdoso, bueno, es por la producción de sus, ay, se me fue el nombre. Claro. De sus sideróforos, ¿no? Por el pigmento, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces está muy bien, jóvenes. Este es el material que hubiéramos visto, ¿no? El primero, efectivamente, es el agar nutritivo, que ustedes lo ven verduzco, no es porque, recuerden que este medio no tiene ningún indicador de pH, no tiene ningún sustrato diferente que se va a metabolizar, sino que como esta bacteria desarrolla produciendo pigmento, por eso es que se ve verduzco, ¿no? Ya. El del medio efectivamente es el agar McConkie y vamos a ver unas colonias lactosa negativas, ya en este caso, pero que además presentan pigmentación, ¿no? Y lo vemos de esta manera. En el agar sangre también desarrollan, y lo veríamos así, ¿no? Como unas colonias que están un tanto como verduzcas, un tanto acero, desde esa manera la presentación de las colonias en el agar sangre. Y efectivamente la que vemos aquí a la derecha es el agar cetrimida. El agar cetrimida, como ha mencionado su compañera Jenny, es un agar más bien, es un medio selectivo y además es diferencial, porque nos permite identificar a Pseudomonas aeruginosa porque tiene la capacidad de producir estos sideróforos, ¿no? Estos pigmentos, y es como lo vamos a observar. Entonces, podría hacerse este tipo de identificación, ¿no? ¿Por qué es que no se usa muy frecuentemente? Porque por el costo, sobre todo, ¿no? Eso es lo que sucede con la agar cetrimida. ¿Lo íbamos a tener en la práctica? Sí, lo íbamos a tener efectivamente. Iba a ser la primera promoción que iba a haber agar cetrimida en una práctica presencial, ¿no? Lo van a ver para el repaso, me imagino. Sí, no se preocupen. Entonces, ¿alguien pregunta? ¿Hay algo? Sí, doctor. No sé si es que le iba a mencionar, pero bueno, claro, es un medio selectivo. En este caso debería haber un inhibidor y un indicador. El inhibidor se menciona en la guía que es un agente catiónico, pero así es como se llama realmente el inhibidor, perdón, o sí, tiene un nombre. Son sales.
Son sales, por lo tanto, con cambiar el potencial iónico, inhibe al resto de las bacterias que acompañan a la muestra, ¿no? Y permite que desarrollen más bien el pseudomonas, ¿ya? Este medio inicialmente era muy usado para hacer control microbiológico de alimentos, por ejemplo, donde también va a estar contaminando pseudomonas, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de pseudomonas, como es ubicuo y desarrolla y es de fácil desarrollo, no requiere un medio más enriquecido ni nada. Inclusive cuando se hace control microbiológico en los hospitales o en los servicios hospitalarios, a ver, si hay una contaminación, bueno, lo que se hace es se empieza a hacer un hisopado de todas las superficies de la cama, inclusive del uniforme del personal, ¿no es cierto? Y se les hace cultivo. Y claro, en lo último que piensan es en los antisépticos, ¿no? El sablón, por ejemplo, que está ahí, está todo verde y bueno, no sabían que era por la pseudomonas, ¿no? Porque también desarrollan los antisépticos. Se dan cuenta cuál es su potencialidad, ¿no? Desarrollar fácilmente en cualquier medio, solamente necesitan humedad, esa es una característica de ellos, y luego, bueno, desarrollan muy fácilmente. Aquí, jóvenes, esta es una imagen que tienen que recordar muy bien. Este tubo que ustedes ven aquí, ¿qué tubo piensan que es, jóvenes? ¿Qué les parece que es el que está a la izquierda? ¿Qué medio es, Alison? Ese de ahí es un TCI, es un caso K. Es un TCI justamente, que es un caso K, que es típico de un no fermentador. ¿Recuerdan del TCI de E. coli? Que era todo amarillo. Y a veces es típico de un fermentador, ¿no? Este de aquí es el TCI de un no fermentador. Por lo tanto, este tipo de TCI lo van a observar tanto para pseudomonas como para Acinetobacter, ¿no? Que es lo que estamos haciendo esta tarde. Fabricio. Sí, respecto a los otros bioquímicos, profe. A ver, vamos. Bueno, ¿Qué te llama la atención aquí? ¿Puede ser esta, por ejemplo? en el medio, sí, sería medio. Exacto. Es el. Claro, ¿no? Para ver movilidad, ¿no es cierto? Y ha desarrollado, efectivamente, y se ve un tanto verdoso, ¿no? ¿Por qué será verdoso? Porque desarrolla con pigmento. Por eso lo vemos. ¿Ya? Y aquí, jóvenes, bueno, y aquí ven que el medio que está azul, que ha virado azul, ¿cuál es? Daily. Sería citrato positivo. Citrato, ¿no es cierto? Entonces, eso es importantísimo que ustedes recuerden. Entonces, es citrato positivo, ¿no? Y aquí ven un medio, jóvenes, que no sé si ustedes lo reconocen. Es cierto, no lo han visto, pero probablemente en su guía lo han leído. Jenny. ¿No? No, doctor. Pensaba que era Lía, pero como me dice que es nuevo, entonces... Ok. Pero sí se menciona que es Lía, doctor. Sí, acá hay un Lía. Pero, a ver, jóvenes, veamos, en un no fermentador, el Lía no es tan indicativo, por eso es que yo no lo desarrollo. Porque ¿qué se requiere para que haya metabolismo de la lisina inicialmente? Que haya acidez, ¿no es cierto? Y esta bacteria, ¿qué va a hacer? No va a generar acidez porque no fermenta los azúcares, por lo tanto, no aporta mucha información, ¿no? ¿Quiénes sí aportan? Bueno, el de aquí, el SLO, justamente para la movilidad, ¿ya? El TCI sí es efectivamente, inclusive podrían solo colocarles el tubo del TCI y una microscopía y podrían hacerles varias preguntas, ¿no? Al respecto, ¿no? Porque estamos frente a no fermentadores que podrían ser o pseudomonas o Acinetobacter, ¿no? ¿Ya? Y el medio que ven ustedes aquí, que ven hacia la derecha, es un medio que es un caldo. Carlos, ¿tiene alguna pregunta o un comentario? Podría ser tal vez el VP. ¿Caldo? VP. No. ¿Para qué nos serviría ese caldo, Carlos? El VP para glúteos, ¿no? Para ácidos. OF, me refiere. Ajá. No es OF, pero sí es cierto.
OF nos serviría, sería una prueba que nos podría servir para identificar este tipo de bacterias. A ver, antes de pasar justamente a este medio, no tengo una imagen de OF, pero a ver, vamos a hacer la explicación. Sí hemos dicho que ellos, en general, los bacilos de gram negativos no fermentadores, justamente no utilizan los carbohidratos por la vía fermentativa, pero sí por otra vía, que normalmente es la oxidación. Ya, esa prueba del OF que menciona su compañero Carlos es de la siguiente manera, ¿no? Hay lo que se hace es hacer una prueba pareada en el cual se colocan carbohidratos y en ambas se siembra la bacteria. Una se va a sellar con una capa fina de parafina, de manera que estamos haciéndole un medio anaerobio, y el otro sí se queda abierto, ¿no? Así como conocemos los medios. Se incuba y vayamos a ver en cuáles desarrolla, ¿no? Entonces, si este es un no fermentador, probablemente no va a usar la vía fermentativa, por lo tanto, y además han dicho que es un aerobio estricto, entonces no va a desarrollar en el tubo que está con la parafina, ¿no? Pero sí desarrolla, es decir, hay viraje del indicador de pH en el medio que está sin la parafina. Eso es el medio OF, ¿ya? Eso es justamente para ver de que quién es fermentador y quién es oxidador. En este caso es oxidador, ¿no? Porque va a metabolizar los carbohidratos, pero en presencia de oxígeno. Eso por ahí. No coloqué esa imagen por ceñirme mucho a la guía, en realidad, ¿no? Porque no lo han desarrollado en la guía. Pero sí es importante que recuerden eso. No sé si en la práctica les han mostrado, pero en la teoría les han mostrado. Entonces, a ver, jóvenes, volviendo a este medio que sí está en su guía y lo mencionan, y en San Marcos siempre se menciona este tubo de diferenciación, ¿no? Este es un caldo nutritivo al cual, bueno, después que ha desarrollado se le agrega cloroformo, se agita y luego se deja que precipite. Y ese precipitado verduzco lo que nos está indicando es que es la coloración, ¿no es cierto? La pioverdina. ¿Ya? Se ha separado aquí por densidad. Entonces, es otra manera más de identificar Pseudomonas aeruginosa, que es productor de estos pigmentos, ¿no? Jóvenes, entonces, si les colocaran, por ejemplo, un TCI no fermentador y el tubo de la prueba de cloroformo, ya les podrían hacer, ¿no?, preguntas de género y especie, les podrían preguntar qué importancia tiene, qué enfermedad causa mayormente, o les podrían preguntar cuál sería su característica a nivel microscópico, y estaríamos frente a Pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Se dan cuenta con qué importante es que ustedes recuerden sobre este medio, sobre el TCI de un no fermentador, ¿no? Es importantísimo que lo recuerden, jóvenes, ¿eh? Entonces, y luego sobre este medio, ¿no?, que es el medio de cloroformo, es para solubilizar el pigmento de Pseudomonas. Fabricio. Profe, ¿está haciendo referencia al tubo de color morado o al que tiene una flecha roja? Ah, creo que estamos mal. A ver, vamos a ver. A este de aquí. ¿Ya? Este de aquí. ¿Ya? No, el morado ya le dije, ese es un guía, pero no tiene mucha importancia en no fermentadores, ¿no? Al de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un fondo verduzco, que es justamente es el pigmento, no sé, la pioverdina, y el resto es el caldo, ¿no? Que se ha separado por efecto del cloroformo. ¿Ya? ¿Está más claro ahí, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué vimos? A ver, ¿algún comentario más, algo sobre Pseudomonas antes de que vayamos a revisar Acinetobacter? ¿Sí, Jenny? Sí, doctor, creo que me perdí un poquito porque como mencionó sobre el pigmento de piociánico, parecía que estaba señalando el moradito. Bueno, entonces, aquí por así decirlo, las pruebas que son más importantes sería la SLU, que es el amarillo con verdecita por el pigmento de la misma bacteria. También el que sigue el morado es el IA en sí, ¿verdad? Claro, es el IA, pero no aporta información, ¿no? En realidad. Luego está ese rosado que es el TCI,
que Que también le he justamente puesto es acá. lactosa negativo y glucosa negativo, claro. Y luego el citrato, que en este caso es positivo, y luego el otro que es el de pigmento de piociánico, ¿verdad, doctor? Solo serían esos. Pioverdina. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Este es un caldo, simplemente es un caldo nutrido al cual se le agrega cloroformo, de manera que el cloroformo, ustedes recuerden cuando hay una, por el cloroformo es orgánico, se va a separar, ¿no? Cuando uno agita, luego separa en fases y va a precipitar el pigmento. Y es lo que vemos aquí, va a precipitar el pigmento. Y por eso es que a esta prueba le llaman prueba de cloroformo o de precipitación de pigmento también. Por eso yo les decía, si les podrían colocar solo este tubo de TCI, de nuevo fermentador, y este tubo de cloroformo, y les podrían hacer varias preguntas al respecto, ¿no? Porque se trata indudablemente, de Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más estaba? Creo que Fabricio también estaba. Sí, Carlos. Ya, doctor, antes de pasar a este tema, me pareció algo interesante que en los medios de cultivo, más que todo en el agar, camino, estas bacterias tenían un olor a fruta, ¿no? A uva, creo. ¿Por qué sería esto? O sea, ¿por qué será? Es como parte de su metabolismo, ellos desprenden un cierto olor, ¿no? Me olvidaba justamente de mencionarles, es que la literatura dice que es un olor a uva o como a dulce, ¿no? Algunos, bueno, actualmente ya no se hace desde antes, bueno, unos años antes de la pandemia ya no se hace esa práctica, el de destapar la placa y de oler, ¿no? O sea, antes se hacía eso, en realidad, y ahora por medidas de seguridad no se realizan, y es más o menos huele como guardado, algo así, ¿no? Es como parte de su metabolismo y la producción misma de todos sus factores, el pigmento inclusive, emana ese olor, ¿no? En algún momento, cuando hicimos la práctica así presencial, en algún momento algunos estudiantes me mencionaron que ese era el olor a perro mojado. No lo sé cómo huele el perro mojado, pero eso es lo que me mencionaron, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, pero eso es lo que mencionaron, ¿ya? Podría ser. Y es parte de su metabolismo. Entonces, y esto nos lleva a algo, ¿no? Antes de que vayamos con Alison y con Fabricio, es que nos lleva a algo. Por ejemplo, cuando tenemos heridas que se sobreinfectan, por ejemplo, con pseudomonas, entonces, lo característico es que van a haber una coloración verduzca, ¿no? Que muchas veces confunden con que, bueno, probablemente es parte del trauma o esto se va a necrosar, entonces alarma, ¿no? Pero no, es que la bacteria está desarrollando y está eliminando, ¿no es cierto?, pigmento que se observa también ahí como una materia purulenta, pero además verduzca, y ese olor, ¿no? Ese olor típico que mencionaba Carlos, que es así como a uva, es aguardado, es típico ese olor en las heridas. Ya, a ver, vamos con Alison. Doctor, yo tenía una pregunta. ¿El pigmento solamente es pioverdina o también podría ser cualquiera de los otros pigmentos? Porque en la práctica en sí ponen también el pigmento de la piocianina en la prueba de cloroformo. Sí, podría ser cualquiera de ellas dos en realidad. ¿Ya? El hecho es que son pigmentos que son producidos propios por Pseudomonas, ¿no es cierto? El hecho es identificar que es Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Inclusive, hablando antes de ir con Fabricio, inclusive si nosotros tuviéramos esta placa, la del agar nutritivo o la de cetrimida, y lo irradiamos con una lámpara de UV, una lámpara ultravioleta, va a florecer, porque es una característica de estos pigmentos. Por eso es que a la pioverdina se le conoce como fluoresceína también, ¿no? Porque florece, empieza a verse una coloración así azul verdosa, que florece, ¿no? En cualquiera de esos dos medios. Normalmente en la práctica presencial en algún momento hemos hecho eso, esa acción, ¿no? Por someterlo frente a una lámpara de ultravioleta, y sí se observa ese efecto. ¿Sí? Ahora sí, Fabricio, discúlpame por hacerte esperar tanto. No, de hecho, esa era mi pregunta, doctor, respecto a... En la teoría habíamos visto que tenían esta capacidad de, bueno, digamos, brillar entre los que nos brillaba con la radiación ultravioleta. Me preguntaba a qué se debía.
es que esos sideróforos, recuerden que los sideróforos normalmente ¿qué son? Estos plastos que van a este lo que hacen es almacenar hierro, ¿no es cierto? Y tienen entonces cuando empiezan a metabolizarse forman estas coloraciones, por eso es que hay diferentes, ¿no? Hay algunas rojizas, que es como la pioverdina, otras piocianina, es la que es azul o un tanto morada, y la que es verde amarillenta es la pioverdina, ¿no? Es justamente como parte de su metabolismo, entonces como tienen esta estructura al final molecular, cuando se irradia, florece, porque tienen una estructura secundaria, y esa es la que va a florecer, ¿no? Eso es lo que vemos como característica de Pseudomonas, ¿no? Hubiera sido interesantísimo hacer esta práctica presencial para que ustedes puedan verlo, pero bueno, por algún motivo será, ¿no? Pero tampoco puse una imagen, pero bueno, antes de compartirles esta presentación voy a poner la imagen, ¿qué imagen faltaba? La del OF, ¿no? Lo voy a anotar ya. El OF y la del V lo voy a colocar para que ustedes puedan tener ahí cómo es que se observa. Una idea más exacta de cómo es que se observa. Listo, jóvenes. Entonces vayamos a ver Acinetobacter. Acinetobacter es otro de los bacilos gram negativos no fermentadores, y bueno, lo hemos puesto como especie simplemente porque, si bien es cierto, hay una de las especies que es muy importante en la salud humana, actualmente se sabe que genéticamente es todo un complejo, ¿no? No es solamente el Baumani, sino es todo un complejo, ¿ya? Por eso lo hemos puesto así. Tienen estas características, jóvenes, son bacilos o cocobacilos. Recuerden que, a ver, vamos a hacer algo. De estas características que ustedes observan así, ¿cuáles podrían ser las que podrían diferenciarlas del otro bacilo no fermentador, así de las Pseudomonas? Vamos a ver, con Mirko. A ver, ahí a primera vista, bueno, tenemos que son inmóviles, es decir, no presentan flagelos, y también la prueba bioquímica de la oxidasa, ¿no? Okay. Son oxidasa negativos. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más los diferencia? Su compañero dijo que estas son inmóviles, ¿no es cierto? Oxidasa negativos. ¿Algo más los diferenciaría de Pseudomonas, Alison? Bueno, microscópicamente, mientras que el otro serían más bacilos, que en este caso serían cocobacilos, gran negativo. Sí, gracias. Beckham. Sí, también iba a comentar lo mismo, pero también de repente si vemos ya estos cocobacilos o bacilos en pares, también podríamos decir que se trata de Acinetobacter. Así es, inclusive tienen esa presentación, ¿no? Que ustedes lo ven al microscopio y son cocobacilares que muchas veces están en pares, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, ambos son no exigentes, eso sí. ¿La temperatura de desarrollo les llama la atención también? Es casi lo mismo. Sí, ¿no? Porque Pseudomonas podría desarrollar hasta temperaturas mayores, ¿no? 42, inclusive hasta 45 grados. ¿Se dan cuenta? Pseudomonas tiene un amplio rango de temperatura de desarrollo en cualquier medio. Es bastante versátil en realidad, ¿no? Bueno, la especie representativa patógena para humanos es Acinetobacter baumani, sin embargo, no es la única especie. Se sabe actualmente que genéticamente es un complejo, Acinetobacter calcoaceticus, baumani calcoaceticus, así se le conoce. ¿Cómo se podría hacer el diagnóstico microbiológico, jóvenes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué causa? Vayamos primero a la importancia clínica de Acinetobacter. ¿Qué causa? Ya vimos de Pseudomonas, ahora de Acinetobacter. ¿Mirko? También está asociada es una enfermedad oportunista, ¿no? Presente en los hospitales. Y está asociada con neumonía causada por el ventilador mecánico, ¿no? Así es. Efectivamente, ¿qué más? ¿Qué más causa? ¿Daily? O no sé qué comentario es el Daily. Sí, como menciona mi compañero, va a causar neumonías, más que todo relacionado con la introducción de tubos endotraqueales. Por eso también infección de piel, heridas y en algunos casos también infecciones de vías urinarias. Así es. Fabricio. Sí, también leí que puede causar otros como endocarditis, meningitis o peritonitis.
claro, y se puede agravar con sepsis, ¿no? Eso es importantísimo. Ya, entonces, entonces si es así, diversos tipos de muestras podrían hacerse el cultivo, ¿no es cierto?, para hacer la identificación. Eso es lo que observaríamos, jóvenes, si estuviéramos en la presencialidad, que un gram, donde ustedes pueden ver, no sé si claramente, pero sí se observan aquí que no son formas bacilares largas, ¿no?, sino son unos bacilos más bien cortos, que se ven como cocobacilos, e inclusive muchos de ellos están en pares, que es lo que vemos aquí, si ustedes observan. Y luego tenemos un cultivo, que es el que está aquí. ¿Qué medio será este, jóvenes? A ver. Es un medio muy conocido que ya hemos usado bastante, ¿no? A ver, Trujillo. Sí, vendría a ser una arma conqui, ¿no? Y de repente es una prueba que va a diferenciar también de las pseudomonas, porque en este caso podemos ver que son lactosas positivas, ¿no? Así es, gracias. Jorge. Bueno, ¿la misma o comento otro? Porque, bueno, No sé si hay algo que comentar sobre el maconque o alguna otra característica, no hay problema. bueno, o sea, también consideraba que era un maconqui, ¿no? Porque se ven las colonias que son, por el pigmento, ¿no? De las colonias que rosadas, a pesar de que el fondo sea amarillo. Y bueno, y podemos ver al costado que está la prueba en medio semisólido, ¿no? Y podemos ver su movilidad negativa. Así es, efectivamente. Entonces, jóvenes, recuerden, pero, ¿tendrían ustedes alguien más? No. Entonces, pero, a ver, Jenny. Sí, doctor. Puede ser también mencionar que justamente en este agar, aparte de que nos indica que son lactosa positivas, también se mencionaba de que eran colonias lisas, mucoides. Entonces, creo que también sería bueno para distinguirlo, ¿no? Claro, no, pero hay algo más, ¿no? Que ustedes recuerden, a ver, ustedes han visto lactosas positivas, 2 por lo menos, la de Escherichia coli y la de Klebsiella pneumoniae. ¿Estas se parecen a esas colonias lactosa positivas? ¿En algo? ¿O son diferentes? ¿Qué los diferencia, Fabricio? Bueno, mi primera impresión era que, bueno, por ejemplo, el E. coli pues era bien rosadito, o sea, su color era bien fuerte. Y aquí no me convencía que fuese lactosa positivo. Claro, entonces, inclusive muchas veces, sí, gracias, ¿no? Confunden, ¿no? Podrían, si alguien no está muy familiarizado con la interpretación de un maconque, podría pensar que es una lactosa negativa, ¿no? Entonces, ¿Beckham? Sí, yo creo que también, si no recuerdo mal, en Klebsiella también, como eran lactosas positivas, se veía color rosa, pero también tenía un aspecto cremoso, si no me equivoco, la Klebsiella. Claro, tenían, pero era mucho más mucoide, ¿no? Entonces, pero sí recuerden esto, ¿no? Que es importantísimo. Son lactosa positivas, pero con unas colonias rosa tenue se le denomina, ¿no? Bajito, ¿no? Entonces, cuando tengan este tipo de medios, un maconque con una, con unas colonias lactosa positivas, pero muy, muy tenues, ¿no es cierto? Un rosado muy tenue, estamos frente a Acinetobacter, ¿no? ¿Con qué lo podrían potenciar esto? Con que les pongan una oxidasa negativa, entonces estamos frente a Acinetobacter, ¿no? Ya, eso podría ser. Entonces, recuerden esta prueba, jóvenes, catalasa, ¿sí? ¿Se acuerdan de la catalasa? Sí, ¿no? Recuerden que es parte de la degradación del peróxido de hidrógeno y empieza a burbujear, ¿no? Porque emite el oxígeno como parte del metabolismo del peróxido de hidrógeno. Aquí es oxidasa negativa, que lo va a diferenciar de las pseudomonas, ¿no? A ver, jóvenes, aquí está su diferencial. ¿Qué llama la atención? Igual, ¿no? Nuevamente el TCI. El TCI es importantísimo que recuerden que es un TCI no fermentador, ¿cierto? En el SL1 van a ver movilidad y el citrato está aquí igualmente positivo, ¿no? Bueno, eso no ayuda en mucho, ¿no? Pero sí el medio, ¿no? El medio el de movilidad y el TCI. ¿Ya? A ver, jóvenes, entonces, en cuanto a los Acinetobacter, entonces podemos ir quedando claro cómo podemos diferenciarlo de pseudomonas. Creo que sí, ¿no? Ya se parecen mucho porque van a tener el mismo TCI de no fermentador, pero se van a diferenciar en que, bueno, la oxidasa principalmente, ¿no?
Pseudomonas es oxidasa positivo, Acinetobacter oxidasa negativo. ¿Qué más lo va a diferenciar? La movilidad, ¿no? Pseudomonas es móvil porque tiene flagelos lofótricos. Aquí Acinetobacter no es móvil, ¿no es cierto? La temperatura de desarrollo también lo puede diferenciar. Pseudomonas puede desarrollar hasta 42 grados, algunas veces 45 grados. Mientras que Acinetobacter, su temperatura óptima es entre 33, 35 o hasta 37 grados, ¿no? Eso. Y a nivel microscópico es que Pseudomonas es Bacillus gram negativo, muy parecido a lo que conocemos de enterobacterales. En cambio, Acinetobacter es un cocobacilo gram negativo, ¿ya? Que se puede presentar en pares. No son los únicos, por si acaso, bacilos gram negativos no fermentadores de importancia médica. Los hay otros como Burkholderia, por ejemplo. Burkholderia cepacia, por ejemplo, es una importante causante actualmente de algunas complicaciones que tienen que ver como endocarditis o infecciones oportunistas. Y eso es a raíz de que hay sobrevida. Sobrevida de ciertos pacientes que tienen que estar conectados a ventiladores mecánicos o tienen que usar prótesis. Entonces, estas estructuras se podrían colonizar y forman igualmente biofilms y es como sobreviven, ¿no? Y pueden causar este tipo de infecciones, que muchas veces son mortales, ¿no? Inclusive hay casos, en la pandemia, por ejemplo, había muchos casos que ingresaban porque se agravaban por COVID, entonces estaban conectados a ventilador mecánico, pero iban recuperándose del COVID, ¿no es cierto? Iban recuperando la capacidad respiratoria, pero al final se agravaban porque el ventilador se había colonizado de pseudomonas, por ejemplo, y como es multiresistente, ya hemos visto, tiene resistencia a muchos fármacos, inclusive algunos mecanismos son de resistencia naturalmente, entonces muchas veces fallecían por ese motivo, por una sepsis, por ejemplo, por pseudomonas o por Acinetobacter, y no por el COVID. Ese tipo de presentaciones ha habido durante la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener presente la importancia de ellos. La importancia de ellos porque son patógenos oportunistas y por su resistencia, ¿no?, a diferentes fármacos. Esa es la importancia en salud pública de ellos, ¿no? Entonces, todavía en nuestro país no se ha hecho un mapeo genómico de la resistencia de justo de estos patógenos post-COVID, pero sí se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, aquí cerca nomás, ¿no? Ellos ya tienen clarísimo de que la resistencia bacteriana después del COVID, para ellos es como que les ha trazado entre 10 a 15 años, ¿no? Porque estas bacterias han empezado a tener mucha más resistencia. Recuerden que en algún momento de COVID, ¿qué es lo que se hacía? Se empezaba a dar antibióticos, ¿no? Antibióticos como profiláctico para anticiparse a que si no va a ser que este COVID se vaya a agravar con una neumonía o una afección respiratoria bacteriana, ¿no? Por eso, entonces, han adquirido muchos mecanismos más de resistencia, ¿no? Ellos pueden tener hasta 2, 3 mecanismos de resistencia en paralelo, ¿cierto? Estar funcionando, porque muchas veces puede ser que uno haga, por ejemplo, el testeo, el antiviroma, y ve que los carbapenémicos, meropenem, por ejemplo, está sensible, se le administra el tratamiento y no mejora, no reacciona porque el mecanismo por el cual están siendo resistentes a los carbapenémicos no es la producción de enzima, ¿no? Que es lo que estaríamos detectando en las placas o por las pruebas moleculares frecuentes, sino más bien lo están haciendo por bombas de flujo, por ejemplo. Activan porinas, ingresa el fármaco, pero es expulsado por las bombas de flujo inmediatamente. Por lo tanto, no llega a esas concentraciones normalmente como para ser sostenido y mejorar, ¿no?, el tratamiento, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de Pseudomonas y Acinetobacter. Ahora, en lo que nos queda del tiempo, vamos a revisar la práctica 23, que tiene que ver con Brucella, Bordetella y Haemophilus. Jóvenes, ¿por qué creen ustedes que estamos revisando estas bacterias juntas, así como los tres en esta práctica? ¿Hay alguna característica que compartan todos ellos, por lo que lo tenemos que revisar así? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Hay alguna característica que compartan ellos? ¿Daily? Creo que Daily tiene la respuesta. No
sé, pero creo que causan ambos, te afectan a las vías respiratorias, ¿no? Neumonías. Podría ser. Pero de ahí se escaparía Brucela, ¿no? Sí. ¿Cierto? A ver, Jorge. Bueno, una característica común que tienen es que son cocobacilos gram negativos inmóviles, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Eso es. Ya lo dijo, ¿no? Fabricio iba a decir lo mismo también, creo. Entonces, efectivamente, no son cocobacilos gram negativos. Entonces, por eso es que los estudiamos juntos. A ver, vamos a ver, joven. Entonces, vamos a ver, eso no debe estar ahí. Vamos a hablar sobre Brucela. Primero Brucela, ¿ya? Porque es el que hubiera tenido mayor material que presentarse en la práctica presencial. Entonces, a ver, de Brucela, ¿qué características microbiológicas podríamos mencionar? A ver, jóvenes. Ya lo dijeron, cocobacilos gram negativos. ¿Qué más? Oxidasa, catalasa, ¿cómo son? ¿Producen esporas o no? ¿Qué hará? Son catalasa y oxidasa positivos, no correlados y aerobios estrictos. Ya, ¿algo más? Gracias. Alison. Pocos bacilos gram negativos no móviles que no tienen cápsula ni esporas. También se vincula en el caso de zoonosis con productos lácteos, y algo que me pareció importante era las cepas, que había una lisa y una rugosa, y la lisa era la patógena y la rugosa era la no patógena. Gracias. Listo, eso como características microbiológicas, ¿no? Aquí les he puesto un resumen de lo que se supone que es más importante: cocobacilos negativos, inmóviles. Tienen muy débilmente al gram, eso es una característica de ellos, ¿no es cierto? Desarrollo lento en agar sangre, ya lo van a ver ahora. Y son muy exigentes, ¿ya? Esto es algo que tienen que recordar, jóvenes, son muy exigentes para su desarrollo. Ya algo que mencionaron sus compañeros, oxidasa y catalasa positivos. En el medio OF son oxidativos, ya hemos explicado de qué se trata la prueba de OF. Jóvenes, si son exigentes, entonces, ¿en qué tipo de medios desarrollarán? ¿Conocen algún medio en el cual desarrolle Brucela? ¿Jorge? Bueno, hay un agar que se llama agar Brucela, ¿no? Claro, sí, es cierto. Mirko. Bueno, en la práctica también hay otros medios que no hemos visto, como el agar fusina también. Claro, que son más medios para diferenciar, ¿no? Sí, gracias. Entonces, jóvenes, antes de pasar a eso, a ver, la importancia médica. ¿Qué importancia tiene Brucela? ¿Qué causa brucelosis? Es cierto, pero ¿cómo es su presentación clínica? ¿De qué se trata? ¿Qué órganos afecta? Vamos, Jorge. Bueno, tengo entendido que genera dolores de articulaciones musculares, ¿no? También lo que sería fiebre y sudoración, ¿no? Así es. Es una enfermedad febril, ¿no? Se presenta con fiebre de inicio repentino, es cierto, y justamente por eso es que cuando inicialmente se va a hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que se hace? Lo más rápido que puede ser, que inclusive se hace en los centros de salud, o en los puestos de salud también, son aglutinaciones. ¿Han escuchado ustedes hablar de las aglutinaciones febriles? Son una prueba de aglutinación que prueban, ¿no? Para Salmonella typhi, Salmonella paratyphi y también para Brucela, que podría ser cualquiera de ellas, porque como es tan inespecífico esta manifestación de fiebre, podría ser cualquiera de ellas, ¿no? Luego, si quieren definir el caso, ¿qué tendrían que ver? Bueno, la clínica, ¿no es cierto? Pero aparte, hay una característica que siempre les menciono que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Aparte de la clínica, que lo van a manejar muy bien, y bueno, y de los resultados del laboratorio, hay algo más que deberían tener mucho en cuenta, ¿no? Tomar mucho en cuenta, que tiene que ver con la epidemiología, ¿no? Entonces, si causa, hemos dicho brucelosis y tiene que ver mucho, ¿quiénes están más expuestos a estar, a contraer brucelosis, jóvenes? ¿Nosotros de por sí estaremos muy expuestos? ¿Mirko? Bueno, según había leído un poco, es una bacteria zoonótica, ¿no? Que se transmite principalmente por la ingesta de comida vacuna. O sea, países con alta ingesta de carne vacuna, ¿no? En Perú, por ejemplo, podría ser un ejemplo, Argentina,
Estados Unidos, así, ¿no? Ya, gracias. Ingesta de carne ya puede ser un mecanismo, sí. ¿Qué más? Jenny creo que tiene otro comentario, vamos a ver. Bueno, se menciona que más que nada está asociado con ganados bovinos, entonces yo creo que puede ser más que nada las personas que viven en las zonas rurales, entonces les afectaría más que nada a los ganaderos, por ejemplo. Claro, ¿no? Como son zoonosis, entonces ellos podría ser, ¿no? Fabricio. Bueno, sí, como dijo mi compañera, pueden ser laboristas que se dedican a trabajar con esos animales. También, bueno, en este caso, veterinarios que a veces contratan para ir y tener al ganado, los que cuidan animales. Pero así como dijeron, pues no se puede contagiar solo por ingestión, también puede ser por contacto o por inhalación. Ok, ¿y Beckham? Sí, para complementar, como dijeron, sí es una zoonosis, ¿no? Y las personas que más están expuestas, por así decirlo, son los ganaderos, ¿no? Los que están en contacto con los animales. Y más que todo, la vía por la que nos podemos infectar, si bien es por contacto directo, también podría ser por la ingesta de productos lácteos, ¿no? Más que todos que estén contaminados, ¿no? Así es, efectivamente, no, gracias. Entonces, justamente, claro, el contacto directo es en criadores de animales, de granja, ¿no es cierto? Ellos, quienes están más bien, no están directamente relacionados con ese tipo de prácticas, serían, más bien que se infecten por lácteos y derivados lácteos, ¿no? Que no hayan sido pasteurizados, por lo tanto, si están contaminados, van a contraer la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Con fiebre, ¿no es cierto?, de origen repentino, malestar general, puede haber luego dolor articular, eso es importantísimo. Si es así, jóvenes, ¿cuál sería la muestra ideal con la cual tendríamos que hacer el cultivo? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la muestra ideal? Si es de esa presentación así con fiebre, es más, ¿no? Hay una fase inicial en la cual hay fiebre, que empieza a incrementarse, luego disminuye y es como que se autolimita e inclusive la enfermedad va a presentar una fase en la cual ya no es detectable normalmente, porque puede ser que haya migrado hacia ganglios linfáticos, por ejemplo, a nivel de médula ósea, y tendríamos que recurrir a otro tipo de muestra. Pero ¿cuál sería la muestra inicial al cual uno tendría que recurrir para hacerle el cultivo, por ejemplo? Jorge. Bueno, por esas características yo inferiría que es sangre, ¿no? Así es, ¿no? Efectivamente, es un hemocultivo, ¿no? Es un hemocultivo y efectivamente en esta práctica ustedes iban a conocer, y ahora lo van a conocer, este medio, ¿no? Bueno, este es el GRAM, que ya mencionó sus características. Este medio es un medio muy enriquecido, que hemos dicho que es lo que requieren ellos. Es un medio que presenta dos fases, ¿no? Por un lado tiene un caldo, que es un caldo tripticasa de soya, y tiene además una fase sólida, que es el agar tripticasa de soya, por lo tanto tiene ambos, y desarrolla muy bien con estos nutrientes. Se le ha inoculado la sangre, la muestra de sangre, y esperamos aquí que desarrolle. Hemos dicho también que es de crecimiento muy lento, ¿no? Se espera unos 15 días, algunos hasta 20 días para ver su desarrollo, y muchas veces no desarrollan. Y si no desarrollaran es porque ya está en otra fase de la enfermedad, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería qué sería lo siguiente, jóvenes? Si no desarrolla y sigue teniendo los síntomas, y es muy sugerente de que sea brucelosis, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo que podríamos, qué muestra podríamos pedir en todo caso? Que hemos dicho que también hay dolor articular, ¿no es cierto? Esta bacteria también tiene tropismo por médula ósea. Jenny. También podría ser líquido sinovial. Líquido sinovial, ¿no es cierto? Si tiene mucho dolor articular, podría ser. Lo más frecuente es que si no hay positividad, no hay desarrollo en el agar sangre, en muestra de sangre, lo que se hace es hacer un cultivo de médula ósea, ¿no? Que es donde probablemente esté alojado la bacteria. Entonces, cuando hay a repetición es negativo para el cultivo de sangre, entonces médula ósea debería ser, porque hay compromiso a ese nivel, o un cultivo de los ganglios linfáticos también, ¿no? Ya. Jóvenes, también agrava
con una brucelosis a nivel del sistema nervioso central también podría agravar, ¿no? Entonces, en ese caso, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y si es a nivel de articulación, ya saben, líquido sinovial. Eso podría ser. Una vez que hemos identificado entonces ya la bacteria, ¿no es cierto? Ya desarrolló, ya se ha replicado aquí en un agar sangre, ¿no es cierto? Que puede ser un agar Brucella, por ejemplo. ¿Qué sería lo siguiente? Es poder diferenciarlos, ¿no? Porque ¿cuántas especies de importancia médica conocemos de Brucella? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos jóvenes? Por lo menos 3. ¿Cuáles? Brucella. A ver, Alison creo que tiene la respuesta. Si no me equivoco, es Militensis abortus y un Zeus. ¿No? Suis, ¿no es cierto? Suis. Entonces, Melitensis abortus y Suis, ¿ya? Inclusive ellos se les ha nombrado de acuerdo a cuál es su hospedero inicial, ¿no es cierto? O sea, en qué animal es donde lo encontramos, ¿ya? Entonces, vayamos a ver. ¿Cómo lo identificamos de esta manera, jóvenes? Ya, estos son unos medios nuevos. Ustedes recuerdan que para hacer la identificación de los enterobacteriales usábamos TCI, LIA, no sé. Aquí no se va a usar ese tipo de medios. Lo que se usa es un agar tripticasa de soya en tubos. Aquí se ha hecho que desarrolle la bacteria, pero además se ha colocado unas tiras de papel filtro en el cual, si observamos unas líneas aquí, una banda un tanto negruzca, es porque ha habido producción de hidrógeno sulfurado, ¿no? Como parte de su metabolismo. Y por otro lado, si vemos aquí unas bandas un tanto rosadas, es porque esta bacteria tiene la enzima, ¿no? La ureasa, y por lo tanto ha metabolizado la urea. Esa sería la manera de cómo lo identificamos. Entonces aquí no estamos usando urea de Christensen, que es lo que normalmente usaríamos, ¿no es cierto? No. Porque el metabolismo, ellos que hemos dicho que son muy exigentes para su desarrollo, desarrollan muy bien en agar tripticasa de soya, y más bien se aprovechan de eso, de la producción de esos productos que pueden impregnarse en este papel de filtro, ¿no? ¿Qué reacción? Ya para ambos casos. Y por otro lado es el desarrollo en ciertos medios que tienen fucsina y tienen tionina. Entonces, si vemos, aquí están las especies, ¿no? Que hemos mencionado. Entonces, ¿quiénes desarrollan en el agar fucsina con esta concentración? Brucella abortus y Melitensis, ¿no? El Suis es inhibido, esa es la manera, ¿no? Entonces, estos medios dice, ¿quién se inhibe con la fucsina? Por lo tanto, no desarrolla la Brucella Suis. Vamos al medio de tionina. Más bien el que se inhibe aquí es el abortus y sí desarrolla el Melitensis y el Suis, ¿no? ¿Ya? Entonces, teniendo claro esto, son los medios de diferenciación para poder identificar las especies de Brucella que son de importancia. ¿Pregunta? ¿Sí, Fabricio? Sí, doctor, entonces creo que el Melitensis desarrolla en ambos. ¿Perdón? El Melitensis desarrolla en ambos. Sí, desarrolla en ambos. No es inhibido ni por fucsina ni por tionina, ¿no? No sé si ustedes tienen una tabla. ¿Deben tener una tabla en su guía o no? ¿Esta tabla la tienen? No, doctor. No. Ya, bueno. Igual se los voy a compartir estas diapositivas que lo van a tener ahí. Entonces, vayamos a ver. ¿Qué es lo que esta tabla resume? ¿No es cierto? Veamos solo abortus, Melitensis y Suis, que es lo que estamos revisando como parte de la guía, ¿no? Canis no lo tomen en cuenta porque no estamos revisando, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Que el abortus sobre todo está en su hospedero, es el ganado bovino, Melitensis es más bien las cabras, ¿no es cierto? Y aquí el Suis de cerdos, ¿no? No se olviden, jóvenes, que Brucella abortus se le llama de esa manera porque en el ganado bovino sí les va a causar aborto, ¿no? No es lo que sucede en humanos, por si acaso. ¿Qué más? ¿Quiénes son los que producen hidrógeno sulfurado? Abortus sobre todo, muy fuerte, y Suis, ¿no? Mientras que la hidrólisis de la urea, que quienes lo producen muy fuerte es Suis, de los que estamos estudiando, y los otros dos un poco débil, ¿no? Es lo que vamos a ver. Por lo tanto, cuando les coloquen probablemente en el examen, ¿qué les pondrían? Les podrían poner un
un tubo en el cual solamente se vea, por ejemplo, producción de hidrógeno sulfurado muy fuerte, como el caso de abortus, ¿no? Y muy débil lo de la hidrólisis de la urea, o aquel que más bien no tiene hidrógeno sulfurado y sí tiene una bandita grosella, rojiza para la urea, ¿no? Y ese sería el melitensis. Si vamos a ver más bien el desarrollo en estos medios que tienen fucsina y tionina como inhibidores, ya vimos que el melitensis va a desarrollar en ambos, ¿no? Mientras que el Swiss no va a desarrollar en la fucsina, es porque es inhibido por la fucsina, y el abortus es más bien inhibido por la tionina. ¿Ya? Estos son los medios, ¿no?, que hemos mostrado. ¿Ya? Esa sería la manera con Bruselas. Jóvenes, si no tenemos estos medios, ¿a qué recurrimos? A pruebas indirectas, ¿no?, como serología. A ver, aquí lo estaba mostrando y es lo que hubiéramos visto en la presencialidad. ¿Qué pruebas indirectas conocen para diagnóstico de infección por brucela? ¿Mirko? Bueno, una de ellas es el gotero que está ahí, que vendría a representar el rosa de Bengala, ¿no? Para detectar inmunoglobulina. ¿Qué detecta la rosa de Bengala? IgG1. IgG1, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Fabricio estaba? ¿Sí? ¿No? Sí, Fabricio, a ver. Bueno, sí había escuchado otro, aunque, bueno, no sé qué también funciona, era la de alucinación rápida en placa. ¿Qué es esta justamente? Es este frasquito que ven de color azulino, y aquí está el resultado, ¿no? A ver, aquí es el resultado, esta imagen. Lo que ustedes ven es una aglutinación. A ver, el rosa de Bengala que ha mencionado su compañero Mirko también es una aglutinación, pero a diferencia de esta aglutinación rápida, es que aquí se le ha agregado el rosa de Bengala como colorante para poder diferenciar y visualizar mucho mejor estos grumos, ¿no?, que son los que indicativo de que está aglutinando. Mientras que aquí en la aglutinación rápida simplemente se observa de esta manera, ¿no? Un tanto celeste, se podría decir, en esa coloración. Eso es. Pero a diferencia de rosa de Bengala, que solo detecta IgG1, esta de aquí sí va a detectar IgG y IgM, ¿no es cierto? Entonces, ambos. ¿Ya? Es importantísimo que recuerden eso. ¿Ya? Aquí les he dejado una tabla, que esta creo que sí no está en la guía, y es como para comparar, ¿no?, lo que sería rosa de Bengala. Se dan cuenta que su sensibilidad es relativamente alta, ¿no?, 87%, comparado con ELISA, que obviamente tiene mayor sensibilidad y también mayor especificidad, ¿no? 98 contra 99 están. Que identifica IgG1, ya lo dijeron, para rosa de Bengala, mientras que ELISA es como una aglutinación, ¿no?, pero ELISA es mucho más sensible, es mucho más específico cuando se puede hacer. Entonces, ¿qué va a identificar? IgA, IgM y las dos IgG, ¿no? Entonces, ahí la importancia, ¿no? Porque, claro, con ELISA podríamos cubrir mucho más del espectro de manifestación del curso clínico, ¿no? Mientras que con el rosa de Bengala solamente es IG1, ¿ya? IgG1, entonces solamente se identificaría. Mejores, para eso les estoy dejando aquí esta tabla. ¿Algún comentario, algo sobre Brucela antes que pasemos al siguiente patógeno? Bueno, todavía tenemos 30 minutos, no habría problema. ¿Algo más? ¿Algo que no les haya quedado claro de Brucela? Entonces, recuerden, jóvenes, no sé si se ve bien en la imagen, pero son unas tiras, ¿no?, de papel de filtro que están aquí, que van a poder justamente reaccionar, y es donde se observa la reacción para urea, ¿no es cierto?, y aquí para el hidrógeno sulfurado, y estos son medios que tienen fucsina y tienen tionina, ¿no? Los diferencian de acuerdo a esta tabla, y aquí las pruebas serológicas indirectas, ¿no? He puesto solamente aquí las que son más frecuentes, la de aglutinación rápida o directa, y aquí la de rosa de Bengala, y aquí una tabla de que además compara el ELISA, ¿no?, que actualmente es más bien más preferido, ¿no es cierto?, que aquellas pruebas de aglutinación. Actualmente, como bueno, el avance tecnológico lleva a esto, también se puede hacer la identificación de Brucela, ¿no es cierto?, a partir directamente de las muestras clínicas, que podría ser líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando se tiene complicaciones neurológicas.
a partir de médula ósea también o de sangre, donde se presentan, o a partir del líquido sinovial, ¿no? Y se puede hacer con muy alta sensibilidad y especificidad por pruebas moleculares, ¿no? Con PCR, por ejemplo. ¿Y? Con PCR en tiempo real y se hace la identificación mucho más rápido. Claro, la desventaja es que el costo es mayor, pero bueno, si es posible realizarlo, mejor, ¿no? Porque estar esperando que el Ruiz Castañeda, ese medio, esté todavía desarrollando y los 15 días, 20 días que hay que esperar, o hacerlo en paralelo, ¿no? Que es la recomendación en realidad, el cultivo y mientras tanto PCR, y para ver, realmente el cultivo solamente nos confirmaría el diagnóstico finalmente cuando haya desarrollo, ¿no? Eso es, jóvenes. Y por otro lado, tenemos que revisar a un género muy importante, Bordetella, que nos va a servir de modelo para ver cómo es que podemos interrelacionar las pruebas de laboratorio con las fases clínicas, ¿no? Porque es cierto, en la presencialidad no hubiéramos tenido tampoco tanto material que mostrar para Bordetella, porque es la verdad, no hay ahora van a ver ustedes por qué, ¿no? ¿Qué características microbiológicas, jóvenes, de Bordetella podemos mencionar? ¿Jenny? Que es un cocobacilo gram negativo, es inmóvil y también que es un aerobio. Ok, Alison. Bueno, aparte de eso, va a producir diferentes enfermedades, más que todas asociadas a las vías respiratorias. Creo que sería. Ok, Becca. Sí, también quería comentar que es un patógeno humano, pero que es de forma, o sea, de carácter obligado, ¿no? Por así decirlo. Ok, Carlos. Y aparte de todo esto, también podemos decir que son pleomórficos. O sea, que se presentan en diversos formas. Ya. A ver, jóvenes, ¿y cuál es la importancia? Por ahí ya lo mencionaron, ¿no? La importancia médica. Entonces, va a causar cierta enfermedad que es a nivel respiratorio, ¿no? ¿Qué especies de importancia médica conocemos, jóvenes, de este género de Bordetella? Por lo menos 3, ¿no? ¿Cuáles, jóvenes? ¿Jorge? Sería pertusis, también parapertusis, o sea, que clínicamente causa, es similar, se menciona, ¿no? Que es clínicamente similar a la tosferina. Y la bronquiséptica. Bronquiséptica, ¿no? Entonces, claro, tenemos Bordetella pertussis, parapertusis y bronquiséptica que pueden, bueno, parapertusis y bronquiséptica pueden causar un síndrome muy similar al coqueluche, a la tosferina, que es la que causa Bordetella pertussis, ¿no? Entonces, esos son los nombres alternativos, ¿no? Que se conoce a esta entidad que en realidad es la pertussis o como tosferina o coqueluche simplemente. Entonces, ¿recuerdan las fases de la enfermedad, jóvenes, ustedes? ¿Ya han llevado esa teoría, sí, no? ¿Bordetella? ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Sí lo hemos visto, pero no, en el teoría hicimos más Bartonella basiliformis, chica de verruga peruana. Ah, no, pero es que este es Bordetella, no es Bartonella. ¿Lo vieron, jóvenes? A ver, Diego. Jorge Diego. Bueno, de lo que vi es que inicialmente es una fase catarral, ¿no? O sea, porque es similar al resfriado común, ¿no? Es muy similar, pero dice que también esta etapa es donde es más contagioso. Luego una paroxística, ¿no? Que es donde se incrementa la tos, también puede estar acompañado de vómitos, ¿no? Cansancio en general. Y bueno, luego la convalescencia, ¿no? Que bueno, es la recuperación, ¿no? Cuando bajan estos síntomas. Ok. Gracias, Jorge. Justamente quería que recorremos estas fases de la enfermedad porque nos va a permitir hacer lo siguiente, ¿no, joven? Entonces, si ha mencionado justamente su compañero Bento, entonces el diagnóstico microbiológico se va a relacionar mucho con las fases de la enfermedad en este caso, ¿no? Y nos va a permitir ver que hacer aquí un ejercicio de lo siguiente, ¿no? A ver, ya vieron a nivel
de la microscopía veríamos este tipo de presentación, ¿no es cierto? Cocobacilos, gram negativos. Y si cuando fuera posible, que no muchos laboratorios lo realicen, por lo menos en nuestro país solo lo hacen 2 laboratorios probablemente, que son laboratorios referenciales, el de INS y uno más, que pueden realizar este tipo de cultivo. Sobre todo desarrollan muy bien en este tipo de medios basados en sangre, ¿no es cierto? Es el medio de Bordet Gengo, ¿ya? Y por otro lado tenemos estos medios basados en carbón activado, ¿no? Que es el medio de Rogan, que también desarrolla muy bien. ¿Por qué es que no se hace el cultivo muy frecuentemente? Porque son muy exigentes y estos medios son muy caros, ¿no? Eso es el motivo. Pero sí hay otras estrategias que podríamos usar y justamente por eso les preguntaba sobre las fases, ¿no? Recuerden que la fase catarral tiene que ver con las 2 primeras semanas de presentación de síntomas, ¿no? Y efectivamente es la fase donde hay mayor infectividad, de capacidad de contagiar, ¿no es cierto? Pero no hay mucha tos, ¿no? Mientras que en la fase paroxística sí hay esa tos típica de esos accesos de tos que se presentan frecuentemente y que inclusive es tanto que puede llevar al vómito, y eso más o menos dura las siguientes 4 a 6 semanas, ¿no? Esa es la fase paroxística. Entonces, y luego viene la fase de convalecencia, que puede durar unas 4 semanas más, algunos 6 semanas más. Entonces, más o menos son 12 semanas a 15 semanas que dura toda la enfermedad, ¿no? Y a lo largo de todo este curso clínico, lo que se recomienda es en la fase catarral, en las primeras 2 semanas, el cultivo, si se puede realizar, está muy bien, ¿no? Porque tiene una especificidad de 100%, claro, porque si desarrolla en el medio, obviamente se trata de la bacteria, ¿no? Eso en las primeras 2 semanas, ¿no? ¿Qué más? Si fuera PCR, también se podría hacer a partir desde el inicio de los síntomas, es decir, durante la fase catarral, y por lo menos en la primera o hasta 2 semanas después de la fase catarral, es decir, dentro de la fase paroxística también. Después de eso, ya no es muy recomendable, porque va disminuyendo la cantidad de bacterias, por lo tanto, más bien es más recomendable realizar pruebas serológicas. Algo que no habíamos mencionado y es que en la fase catarral es donde se toman las muestras, ¿no es cierto? Tiene que ser un hisopado faríngeo y hay que tener mucho cuidado con qué tomarlo, ¿no? Con un hisopo de alginato de calcio o con hisopo de Dacron, de los que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Y hay que hacer inclusive hay que trasladarlo muy pronto, ¿no? Para que pueda hacerse el cultivo dentro de las 2 horas, y si no hay que colocarle un medio de transporte que puede ser ácido casamino, por ejemplo, o hay un medio de transporte modificado de Rogan, ¿no? Y luego hay que ponerlos en estos medios que ya mencionamos, que podría ser el Bordet Gengo, que es el que se basa en sangre, o el medio de Rogan, que es el Rogan y Low, que es el que está basado en carbón activado, ¿no? Que es el medio negro que ustedes vean aquí. ¿Ya? Entonces, y eso es muy de preferencia dentro de de la fase catarral, ¿no? ¿Ya? También PCR. Pero ¿qué pasa en la fase paroxística, jóvenes? Ya ahí va disminuyendo, ¿no? Hemos dicho que durante la primera semana o hasta las 2 semanas iniciales de la fase paroxística todavía se podría hacer prueba molecular, pero después de eso, más bien, ¿qué se podría hacer? Cultivo ya casi no se debería de pedir porque no tiene esa sensibilidad, ¿ya? Va disminuyendo en la fase paroxística, pero sí PCR. Y más bien ya se puede empezar a pedir aquí la serología, ¿no? Porque para esto, miren cuánto ha pasado, ya ha pasado entre 6 a 8 semanas, ¿no? De la presencia de la enfermedad. Entonces, justamente aquí es mucho más sensible hacer pruebas serológicas, ¿ya? Entonces, y obviamente en la fase de convalecencia ya no PCR, ¿no? Solamente serología. Es lo que haríamos. Se podría hacer serología pareada o una sola también, y esperar a ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Entonces, se encuentra este tipo de presentación es importantísima, y es que ustedes, como ya les hemos mencionado, ustedes no van a realizar la prueba de cierto, ¿no es cierto? Porque vemos tantas
tantas pruebas, vemos placas, ustedes han visto, y bueno, qué es lo que hace también, creo que un tanto atractivo el curso de microbiología, pero todo esto se tiene que correlacionar con algo, ¿no? Con la presentación clínica, y justamente Bordetella siempre es un buen modelo como para poder explicar esto, ¿no? Cuándo pedir un cultivo, cuándo una PCR, porque no porque sea molecular lo podemos pedir en todo momento, ¿no? Y cuándo es más factible, o cuándo es más indicativo la serología, por ejemplo. Entonces, para esto nos sirve esta práctica de Bordetella, ¿no? Jóvenes, a todo esto, ustedes todavía seguimos teniendo casos de Bordetella, ¿no? De pertussis, perdón. ¿Por qué será si nosotros tenemos dentro del esquema de vacunación del ministerio, tenemos la vacuna contra pertussis? ¿Por qué seguiremos teniendo casos a pesar de que se vacuna? Y nuestro esquema de vacunación de Perú es uno de los más completos, de los mejores de Latinoamérica. ¿Por qué será, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han leído al respecto? ¿Alguien? ¿No? Doctor, ¿podría ser debido a que la vacuna tiene el fin de evitar la complicación de la enfermedad, más no de la infección o de los procesos catarrales? Sí, sí, más o menos eso explica, ¿no? Eso explica. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Carlos. Sí, doctor, creo que a partir de los 15 años disminuyen unos anticuerpos CHA, algo así, pero tiene que ver con eso. O sea, la vacuna tiene un periodo, como dice el compañero, pero en este periodo hay anticuerpos que se van produciendo, ¿no? En los niños, ¿no? Pero llegan a los 15 años y reduce esa cantidad de anticuerpos, y por lo tanto la vacuna no puede, como que ya no tiene tanto efecto, ¿no? Ya, sí, podría ser. ¿Saben, jóvenes, qué sucede? Es que la vacuna que se aplica no es la bacteria completa, sino son fracciones que se sintetizan, ¿no? Entonces, ¿qué se ha detectado? Bueno, antes de la pandemia fue como unos 3, 4 años, no, un poco más, 5 años antes de la pandemia. Está hablando como que hace 10 años ya se había visto de que estaban circulando unas cepas de esta bacteria que tenían ciertas mutaciones en algunas regiones de las que, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de virulencia de estas bacterias? La toxina pertúsica, ¿no es cierto? Pertactin es otra de sus factores de virulencia. Entonces se ha encontrado que hay mutaciones, por ejemplo, en pertactina, que es muy frecuente. Por lo tanto, como está vacunado frente y genera anticuerpos contra solamente a lo que ha sido estimulado y no a la variante, ¿no es cierto?, a esta mutación. Entonces, por eso es que se presentan todavía casos, ¿no? ¿Por qué se presentan también? Porque se ha visto que cuando va pasando los años, porque esto se vacuna a los niños, ¿no? Cuando van pasando los años, la vacuna va perdiendo su eficacia. Entonces, sí puede ser que luego desarrollen algunos casos de pertusis, ¿no? Que alguna vez últimamente hemos tenido hace casi un mes, hemos tenido caso de pertusis por Bordetella pertusis, ¿no? Efectivamente. ¿Ya? Lo detectamos por prueba molecular. Bien, jóvenes, y finalmente, no sé si hay algo más que comentar de Bordetella, ¿no? O sea, como les digo, no había mucho material que mostrar. En realidad esto no lo íbamos a ver en la práctica presencial, íbamos a discutir justo estas tablas que está en su guía, todo eso está en su guía por si acaso. ¿Ya? De ahí lo hemos sacado. Y finalmente vamos a ver Haemophilus, ¿no? Haemophilus no hay, Haemophilus, jóvenes, ¿cuál es su característica microbiológica? Cocobacilos gram negativos, ¿qué más? Oxidasa y catalasa. Jenny, a ver. Son no esporulados y presentan cápsula. Ok, presentan cápsula. ¿Qué más? Oxidasa y catalasa. ¿Alguien? ¿Cómo son en cuanto a porque en realidad Haemophilus ya lo hemos revisado antes, ¿no? En una práctica anterior, presencial inclusive.
pero lo estamos volviendo a revisar por las características que hemos visto, ¿no? Que son cocobacilares y se han vuelto a poner en el curso. Sí, doctor, sobre estas pruebas bioquímicas de organización catalasa y oxidasa positivos. Así es, ¿no? Entonces, eso lo va a diferenciar de los otros, ¿no? Por ejemplo, de Neisseria, ¿no? Los va a diferenciar. Entonces, claro, ¿y por qué será importante que los diferencien? Porque, ¿qué causa? ¿Qué causa tanto Neisseria, o bueno, una de las especies de Neisseria, Haemophilus influenza, y también por ahí podría ser Moraxella, ¿no? ¿Qué causa ellos? Sobre todo Neisseria, una especie de Neisseria y Haemophilus influenza tipo B. ¿Qué causan, jóvenes? ¿Qué presentación clínica tienen ellos? Y ahí su importancia, ¿no? ¿Qué causa Haemophilus influenza tipo B? Y exclusivamente esta, ¿no? La tipo B, este serotipo. Alison creo que recordó. A ver, vamos a ver. Meningitis bacteriana, junto también creo que era neumonía y sepsis. Meningitis, ¿no? Meningitis. Entonces recuerden que Neisseria meningitis también causa meningitis, pero también Haemophilus influenza tipo B. Entonces, para diferenciar a ambos, porque igual los vamos a hacer como tipos cocobacilares, ¿no es cierto? Gram negativos, pero los diferenciamos porque justamente Haemophilus influenza es oxidasa y catalasa positivo, ¿no? ¿Ya? Por ahí bajones. También puede causar casos de neumonía también. Es más, no hemos tenido hace poco, jóvenes, ustedes que ya están encaminados en realidad a ser futuros profesionales médicos, entonces tienen que estar muy pendientes también de las alertas epidemiológicas, ¿no? que se emiten. Entonces hace como un mes y medio se emitió una alerta epidemiológica por una variante de Haemophilus influenza tipo B que estaba circulando y ya han habido ciertos casos, algunos casos en una ciudad muy cercana de la Amazonía de Perú, ¿no? Entonces hay que estar atentos a este tipo de presentaciones, ¿ya? Vamos, Juan. ¿Hay vacuna para Haemophilus? Aprovechando esto, alguien ya les hicieron, esta teoría sí les han hecho, me imagino, la de Haemophilus. ¿Hay vacuna para Haemophilus influenza tipo B? ¿Mauricio? Sí, creo que hay una vacuna pentavalente. Claro, ¿no? Justamente, ¿de qué nos aprovechamos? Gracias, Mauricio. De que tienen cápsula, ¿no? Entonces, justamente como las cápsulas son muy antigénicas, se aprovechan justamente de eso. Pero, ¿por qué les comento esto? ¿Qué sucedía con esta variante? Es que genéticamente tenía una mutación que no necesariamente la vacuna iba a reconocer, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que tenemos que ir revisando ahora más constantemente las variantes que circulan como para poder ver si es que la vacuna que se está aplicando es la adecuada o no. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? A ver, jóvenes, entonces aquí la identificación microbiológica. Esto que ven ustedes aquí al lado izquierdo es un gram, pero es un gram directo de muestra, en este caso es de LCR. Por eso, ¿cómo es que diferenciamos un gram de directo de la muestra? Porque hay células epiteliales, hay células de la defensa, están las bacterias, ¿no es cierto? Estos cocobacilos. ¿Qué es lo que observamos aquí en medio, jóvenes? Es un cultivo, ¿no es cierto? Pero en un medio y con una estrategia. ¿A qué nos referimos, jóvenes? Alison. Bueno, en el lagar sangre sería un satelitismo y vemos que principalmente lo usamos en este caso los Staphylococcus aureus y que al costado deberían ver colonias pequeñitas de Haemophilus. Sí, es muy bien, muchas gracias. Jenny, ¿tiene algún comentario más al respecto o sobre algo de identificación? Bueno, podría agregar que también se mencionó que justamente el motivo por el cual proliferan es porque van a usar el factor 5 y 10 que va a liberar el Staphylococcus aureus, pues, ¿no? Eso quería agregar menos en esta prueba. Muchas gracias. Sí, justamente como hace hemólisis, recuerden que Staphylococcus hemoliza en la agar sangre, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, va a liberar, ¿no es cierto? El NAT, que es el factor quinto. Entonces, recuerden que Haemophilus influenza requiere de ambos factores, ¿no? De Demina, que es el 10, y del NAT, que es el 5, para poder desarrollar, ¿no? El Haemophilus influenza tipo B específicamente, ¿no? El que ve la imagen que venga a continuación es un gram de cultivo, es lo que veríamos a partir de estas colonias pequeñitas, ¿no es cierto? Cocobacilos,
Y aquí les hemos puesto la prueba de oxidasa y catarasa, que ambos son positivos, para que recuerden, ¿no? Que es muy importante por la diferencia. Y aquí hemos puesto un medio que tiene unos discos que están embebidos con los factores, por lo tanto tiene el factor quinto, el factor 10 y una que tiene ambos, ¿no? Por lo tanto, si sembráramos una de estas colonias, el cual desarrolla solamente alrededor, ¿no es cierto?, del disco que tiene ambos factores, entonces estaríamos frente a Haemophilus influenza tipo B, ¿no?, que es el que requiere ambos factores para poder desarrollar. Ya, eso es una característica que lo diferencia, ¿no? Jóvenes, entonces, ¿algún comentario sobre Haemophilus? ¿Algo más que esclarecer? ¿Les queda claro a todos de qué se trata el fenómeno de satelitismo? Bueno, vamos con Mirko. Sí, justo iba a hacer una consulta sobre el fenómeno de satelitismo, y es que en la guía presentan un agar sangre, pero también presentan un agar chocolate, y ambos con fenómeno de satelitismo. ¿Cuál sería la diferencia entre solo uno y otro? Claro, a ver, recuerden que cuando uno... En agar sangre creo que está más claro, ¿no? Es porque, ¿qué sucede? Es que, ¿qué va a suceder? Esta estría de estafilococo lo que va a hacer es, va a hemolizar y libera el factor quinto, ¿no? Que es el que va a tener que requerir también Haemophilus. Mientras que el factor 10 ya difunde en el medio, ¿no es cierto? Y por eso es que desarrolla. En cambio, en el agar chocolate, recuerden que ¿qué se ha hecho? Se ha calentado la sangre, ¿no es cierto?, hasta 80 grados, un poco menos, es lo que es la característica, y se han lisado los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y han liberado los factores, ¿no? Sin embargo, hay laboratorios en los cuales también hacen una estría de estafilococos para que potencien el desarrollo de Haemophilus influenza, porque es muy exigente para su desarrollo, ¿no? Requiere ambos factores, entonces va a lisar lo que quede de glóbulos rojos, el Staphylococcus aureus, y obviamente potencia liberando mayor cantidad de factor quinto, ¿no? Pero la estrategia normalmente se debería hacer en el agar sangre, es lo que se debería hacer, pero sí hay laboratorios que hacen en el agar chocolate también. Y lo otro que para poder hacer para comprobar que realmente estamos frente a este patógeno, es hacer este tipo de prueba, ¿no?, con los discos. Por lo tanto, nos aseguramos que requiere de ambos factores, ¿no? Es la prueba de requerimiento de factores. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, a ver, ¿hay alguna consulta más? ¿Hay algo más que comentar respecto a lo que hemos tocado en esta práctica? Entonces hacemos brevemente el resumen. Bueno, jóvenes, entonces, hoy, ¿qué hemos visto? Hoy hemos tratado sobre los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no es cierto? Sobre todo, que tienen como característica, hemos hablado de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, que tienen como una característica importantísima, que ustedes tienen que recordar, es que tienen un TCI de no fermentador, por lo tanto es un K sobre K. ¿Qué más tienen que recordar de Pseudomonas aeruginosa? Es que es un productor de pigmentos, ¿no?, de sideróforos. Pigmentos, y que además es oxidasa positivo, que lo va a diferenciar del otro bacilo gram negativo no fermentador, que es el Acinetobacter, porque Acinetobacter es oxidasa negativa. Eso como importancia. ¿Qué más tienen que recorrer, jóvenes? Ustedes, de que Acinetobacter además, ¿no es cierto?, no es móvil cuando se presenten este tipo de medios semisólidos, ¿ya?, y es oxidasa negativa. ¿Qué más? Microscópicamente es, a diferencia de Pseudomonas, que es un bacilo gram negativo, más bien se presenta como en formas cocobacilares, ¿no?, y muchas veces agrupados en pares. Este es su diferencial. Y en cuanto a la otra práctica que hemos revisado sobre Brucella, Bordetella y Haemophilus, de Brucella, ¿qué tienen que recordar, jóvenes? Muy bien, es que son bacterias muy exigentes, ¿no? Son muy exigentes y que desarrollan lentamente. ¿En qué tipo de medios desarrollan? En este tipo de medios, ¿no? Como el Ruiz Castañeda, que es este medio que se caracteriza por tener dos fases, una fase líquida y una fase sólida,
Ambos el componente es tripticasa de soya, es decir, caldo tripticasa de soya, agar tripticasa de soya, ¿no? Desarrolla muy bien, pero muy lento, 15 días, algunos 20 días, ¿no? Para que desarrolle. También es importante que recuerden que los diferenciamos con este tipo de medios diferenciales, ¿no es cierto? O producción de hidrógeno sulfurado, o si tienen la ureasa, y aquí por inhibición, ¿no es cierto? De acuerdo a si se inhibe con la fucsina o con la tionina. Y recuerden que hay métodos indirectos, ¿no es cierto?, para poder hacer la detección de los anticuerpos que se generan. Es muy frecuente usarlos. En bordetela justamente es un modelo que nos sirve para poder ver en qué fase de la enfermedad es que podemos aplicar qué tipo de prueba, ¿no es cierto? Es más usual y tiene mayor sensibilidad. Y finalmente Haemophilus, para recordar de que es un importante patógeno causante de meningitis, sobre todo, el Haemophilus influenza tipo B, y que para su desarrollo requiere el fenómeno de satelitismo con Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, en el agar sangre. ¿Listo, jóvenes? Entonces, y que requiere ambos factores para su desarrollo. Igual esta presentación se los voy a compartir. Está basada en su guía, en realidad, solo hemos adherido a algunas tablas que me parece que es importantísimo como un resumen, porque eso a veces facilita, ¿no? Cuando uno está estudiando y tiene muchas cosas que ver, si te dan resúmenes de tablas, es como que, qué gran ayuda, ¿no? En realidad, eso me parece importante. Entonces voy a agregar la imagen de OF y lo de la UV para el medio para ver la fluoresceína de pseudomonas, y se los voy a enviar. Jóvenes, ¿hay algún comentario, algo más? Solo les voy a, por favor, pedir que enciendan su cámara para tomar la foto de evidencia, para enviar ahora al grupo de la coordinación, para que vean que hemos desarrollado esta práctica, ¿cierto? Estamos... ¿Quién más? ¿Están todos con sus cámaras encendidas? No. ¿Kiara está con su cámara encendida? No, creo que no. Sí, está encendida, doctor. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a tomar. A ver, sonrían, jóvenes. Vamos a ver, tomar la foto. Estamos muy felices desarrollando la práctica de los bacilos no fermentadores. Vamos a poner aquí. Muy bien. Ya está, ¿no? Aquí está la foto de evidencia. Entonces, jóvenes, de aquí, tentativamente, y lo digo así, tentativamente porque es lo que hasta ahora tenemos claro, es que vamos a encontrarnos de manera presencial el día jueves en la práctica de la universidad, salvo algún contratiempo, la coyuntura que estamos pasando, ¿no? Porque ya hay anuncios de que el miércoles hay un paro que creo que va a ser mucho más más fuerte, que hay otros gremios que van a también acatar. Entonces, bueno, todo dependerá, ¿no?, de eso. Nos queda pendiente con ustedes, jóvenes, sus exámenes de los 2 seminarios, que probablemente el jueves, si estamos en la presencialidad, lo vamos a aplicar. De no ser así, si no se pudiera aplicar el jueves, lo vamos a tener que aplicar virtual, porque si las actividades el jueves son virtuales, lo vamos a tener que aplicar ese día, porque ya tenemos que entregar las notas, ¿no? Notas del segundo, sobre todo el segundo capítulo, que ya nos lo están pidiendo, y me falta esa nota de los seminarios, ¿no? Y con cuanto a los semaneros, nos falta hacer subsanar alguna de sus inasistencias, ¿no? Que también la idea era hacerlo de manera presencial. Si no se puede, igual tendrá que ser probablemente el jueves, igualmente virtual.